¿Quién tiene la culpa? La deuda de Puerto Rico. Así llega la década de los 90. Por eso decidí dedicar todo. Un nuevo gobernador estadista asumió las riendas del país. La eliminación de la sección 936 se hizo realidad, pero el gobierno parecía confiar en que la inversión pública sería un buen sustituto y se embarcó en grandes obras de infraestructura. 12.000 millones de la deuda de Rosselló y tú encuentras la central Cambalache allá en Arecibo, que produce energía. Tú encuentras el tren urbano, tú encuentras el Coliseo en el centro de convenciones, la PR10, la extensión de la autopista, no sé cuál es el número que viene desde Fajardo hasta Salinas. La obra de infraestructura que se hizo justifica esa... Yo diría que sustancialmente. Puede haber errores como en cualquier otra administración, pero sustancialmente el dinero que se utilizó en esa administración, hay obras que creó infraestructura para provocar crecimiento económico. Fueron obras que impactarían favorablemente la opinión pública, aun cuando casi todas costaron mucho más de lo estimado. Por ejemplo, el superacueducto se suponía que costaría $300 millones. El costo real fue de 340 millones. El Coliseo de Puerto Rico debía costar $124 millones, pero al final se pagó el doble, $230 millones. Y la joya de la corona, el tren urbano, se suponía que costaría $1.000 millones, pero su costo final fue mucho mayor. Nosotros nos enteramos del concepto. Nos enteramos de las cantidades originales y criticamos los aumentos desde lo que fue el estimado original hasta lo que fue el costo final. ¿Qué fue cuánto, el estimado original? Mi mejor recuerdo es que era $1.200 millones y terminó en 2.400 millones. Y lo construiste con deuda. Pero ¿y la operación? La operación te pierde más de 80 millones al año. El tren urbano produce 10 o 15 millones y los costos operacionales excede por 80 millones. Sin embargo, ninguna de estas obras de los 90 se compara en gasto con la reforma de salud. Yo creo que el GOBE se la comió con esto. Con la tarjeta de seguro de salud. Que de hecho empezó con el pie izquierdo, pues no tuvo la inyección de dinero esperada de la malograda reforma a nivel federal. La reforma de salud se implantó en el mismo primer año de la administración Rosselló, en el 1993. En Fajardo, pero al siguiente año ya estábamos en Guayama. Y de ahí subsiguientemente se estableció en todas las islas sin analizar los problemas que presentaba la reforma en Fajardo. El exsecretario de Salud para el 1993 explica que la tarjeta de salud era una promesa de campaña, un compromiso que se impulsaría al costo que fuera necesario. Puerto Rico tiene un sistema de salud que costaba 4.500 millones y brincó a 1.200 millones. Luego hablan de dónde salió el déficit estructural de 1.000 millones. O sea, gran es achacado a la reforma de salud. Volvemos al populismo. La reforma de salud es el programa de gobierno con aprueba el rating más grande que tiene el gobierno. Entonces, populistamente ningún gobernador toca eso. Ningún partido toca el tema de la reforma. La administración de Pedro Rosselló añadió la extraordinaria cifra de $10.000 millones a la deuda del país. De esa forma también creció la deuda extraconstitucional, donde se ubicaba todo lo que no provenía del Fondo General, como por ejemplo la deuda de las corporaciones públicas, que se supone que sean autosuficientes, que generen sus propios ingresos, pero en la práctica casi ninguna lo es. Esas corporaciones son un truco para poder cumplir con la restricción constitucional en la letra fina. Entre salud y acueductos tenían el 61% de los 1.5 billones. Porque acueducto se privatizó en el 1995 y hasta el 2002 acumuló un déficit acumulado en esos 7 años que estuvo privado de 990 millones de pesos. ¿Quién pagó eso? El Banco de Fomento. Y si bien es cierto que los megaproyectos a su vez crearon un movimiento económico en torno a la construcción, estos empleos, sin embargo, terminarían con el fin de las obras y lo que quedó fue una economía en picada, con las 936 en conteo regresivo y sin sustituto. No ha habido otra vez un modelo consistente
de desarrollo económico para Puerto Rico. Y así, en la tratado... superficie, el país parecía vivir una época de bonanza económica. Debajo de eso, se cocinaba la gran crisis que no tardó en aflorar. El fin de la era Rosselló dejó una deuda pública de 23.822 millones de dólares. Dramático el aumento de la deuda pública a mediados de los 90 y principios de la década del 2000. ¿Quién tiene la culpa?